tardes para todas y para todos. Es un gusto estar con ustedes. Qué alegría volvernos a encontrar por estos espacios. Estamos aquí conversando. Vamos a conversar estos 60 minutos de un tema que ha resultado bastante interesante y que además ha llamado la atención de muchas personas, y por eso tomamos la iniciativa de hacer este espacio con ustedes. Entonces, muchas gracias desde todos los lugares que nos acompañan. Está con nosotros Sergio Ibarra, nuestro director ejecutivo, a quien, para que empecemos esta conversación, le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Nos alegra muchísimo estar en este espacio, que se hayan conectado para poder hablar un poquito sobre desarrollo integral de la niñez en Colombia, para hablar un poquito de ludotecas y sobre todo para hablar del derecho a jugar. Nos place mucho tenerlos y quisiéramos empezar hablando un poquito entonces de quién es la Corporación Juego y Niñez, quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí. Y un poquito también porque estamos hablando de ludotecas. Les queremos contar que en el año 1999 se inició la celebración del Día de la Niñez en Colombia, y como una gran celebración que de hecho este año cumple 25 años, necesitaba un organizador. Y es por eso que se crea la Corporación Día del Niño, que si ustedes lo recuerdan era un logo redondo con niños y niñas, con 4 niños y niñas agarrados de la mano. Y esa fue nuestra primera versión, la Corporación Día del Niño. Luego se transformó en la Corporación Día de la Niñez, y hoy, por múltiples razones y porque hacemos muchas más cosas que el Día de la Niñez, nos llamamos Juego y Niñez, pero en esencia somos la misma organización, la misma que desde hace 25 años lidera el Día de la Niñez en Colombia, y que desde hace 25 años trabaja por poner a las niñas, niños y adolescentes y sus derechos en el centro de la toma de decisiones. Hemos trabajado mucho como organización en incidir en política pública. Hemos incidido en políticas públicas, por ejemplo, que han institucionalizado el Día de la Niñez en Colombia, pero también políticas públicas como la política de cero a siempre. Hoy trabajamos, por ejemplo, para que el derecho al juego sea garantizado en todas las instancias y políticas públicas del país, y hemos sido pioneros en ludotecas. Una de las cosas que ha caracterizado a esta organización es impulsar y garantizar modelos de operación de ludotecas. Hemos estado en todo el mundo. Hoy en día somos parte de la Asociación Internacional de Ludotecas y somos un referente en América Latina en materia de ludotecas, que hemos asesorado también no solo al Gobierno Nacional de Colombia en esta materia, sino también, por ejemplo, al Gobierno de la República de Panamá en la adopción de ludotecas para el desarrollo integral de la primera infancia. Con este tipo de programas hemos llegado a todo el país. Nos caracterizamos por ser una organización que ha estado en los 1.103 municipios, en los 32 departamentos, por tener un ADN muy territorial y por tener también una intervención que ha estado muy adaptada a ese territorio y a esas circunstancias territoriales. Somos una organización certificada, pero lo que más quiero resaltar en este momento es que la Corporación Juego y Niñez desarrolló una metodología, creó una forma de trabajar y la desarrolló particularmente en las ludotecas. Actualmente esa metodología la llamamos NAVES, quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de ella, que significa niños y niñas aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando. Esta metodología fue creada de la mano con niños, niñas, con sus familias, con agentes sociales, con actores públicos en ludotecas en todo el país. Y con ella promovemos el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. En algún momento la Universidad Nacional de Colombia hizo una investigación longitudinal que probó que los niños y las niñas que asistían a las ludotecas NAVES de la Corporación Juego y Niñez desarrollaban de manera más efectiva habilidades socioemocionales, ciudadanas y creativas. Así que la propuesta que tenemos hoy, de lo que vamos a hablar hoy, digamos que no es un discurso sin sustento, sino que es un discurso basado en años y años de experiencia de esta organización, trabajando en ludotecas, trabajando en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y pues los voy a dejar con Irma, que es una de nuestras expertas en ludotecas, para que hablemos entonces qué son las ludotecas, para qué sirven las ludotecas, por qué las ludotecas son tan importantes para los niños y las niñas, y sobre todo para el desarrollo territorial y para la sociedad colombiana. Bueno, gracias, Sergio. Y antes de contarles qué hemos comprendido como una ludoteca, quiero contarles que también está con nosotros Ángela Nieto, que es nuestra gerente de proyectos. Bienvenida, que también nos va a contar un poco cómo ha sido esa experiencia de acompañar o asistir técnicamente
A nosotros nos gusta el término acompañar, porque cuando nosotros implementamos una ludoteca, lo que nos volvemos es aliados que acompañan y que están de la mano en un camino conjunto de entender que el juego es un derecho, y al entenderlo como derecho también entendemos que hay escenarios privilegiados para eso. Entonces ahora Angelita nos va a contar por qué parte de esos escenarios privilegiados, algunos o partes, son las ludotecas. Hay otros, pero las ludotecas son un escenario que además se tiene que reconocer como tales, porque como escenarios que privilegian el derecho al juego, porque ya están en el país, ya tenemos un dato aproximado de 400 ludotecas que las implementan entidades públicas, entidades privadas, pero que sobre todo cuando se instalan en los territorios, Sergio y Angelita, las comunidades las defienden porque se vuelven parte de esa comunidad. La ludoteca hace parte de ese proceso comunitario y por lo tanto tal vez se convierte en uno de los escenarios en donde más y mejor se sienten las familias y las niñas y los niños, desde luego, porque están diseñados para ellos. Entonces empecemos esta conversación contándoles qué es una ludoteca. Entonces resulta que hace muchos años, se dieron unos procesos sociales difíciles, especialmente para las niñas y los niños, en esos momentos de posguerra en Europa, y en donde se encontraban muchas niñas y niños que además estaban ausentes de sus familias, porque muchos quedaron huérfanos, pero aquellos que no quedaban también se quedaban sin oportunidades porque las casas estaban destruidas, los entornos no eran amigables, eran tristes, había ruinas en las calles, en las aceras, en sus casas, en sus edificios. Entonces un grupo de personas se ideó un espacio que hoy lo entendemos mejor, espacios seguros, entornos seguros, donde se convocó a niñas y niños para que sea un entorno además que propiciara la resiliencia frente a todo eso que les había pasado. Entonces ahí fue cuando se descubrió que las ludotecas de verdad empezaban a ser un entorno seguro que propiciaban algo que estaba ausente porque los niños en esa angustia de lo que estaban viviendo en las guerras, pues dejaban de hacer, y era jugar. Entonces se encontraban con las familias, sí, pero con miedo muchas veces y con la poca posibilidad que en la casa tenían de tener un tiempo en familia o tener el tiempo que las niñas y los niños reclaman en su vida de manera autónoma. Entonces resulta que las ludotecas se convirtieron en ese escenario seguro y en ese escenario de recuperación del juego, si me lo permiten decirlo así, donde se recuperó el juego. Y entonces la ludoteca viene de una combinación de dos palabras, ludoteca, ludo de juego, ludos, y teca de caja. Pero nosotros, en nuestro entorno Colombia, en nuestro entorno país, hemos entendido que no se encierra el juego. Entonces no hay que comprenderlo nunca como una caja llena de juguetes o llena de juego. Hay que comprenderlo como un programa social. Y vamos a partir de allí. Y lo que yo les diría inicialmente es, las ludotecas son escenarios privilegiados para la garantía y el ejercicio del derecho a jugar, pero también para jugar en libertad, para recuperar esos entornos seguros que les hacen falta a las niñas y los niños, y tal vez es uno de los principales entornos que favorece el desarrollo integral de las niñas y los niños. Y no lo decimos nosotros. Ahí es muy importante y por eso también tenemos unos invitados especiales que tienen una historia que contar, una historia en sus comunidades, una historia en la que estas ludotecas han sido parte de ese desarrollo local, de ese desarrollo social y que han logrado transformaciones personales, pero también comunitarias. Entonces, quiero darle paso aquí a una invitada especialísima desde Ciénaga, Magdalena, Mary Fernández. Adelante, que en un video nos comparte su experiencia con ludoteca. Hola, yo soy Mary Fernández, ludotecaria del municipio de Ciénaga Magdalena desde hace 20 años. Hoy te voy a contar cómo hemos ido evolucionando. Vamos para contarte. La ludoteca está distribuida por zonas, unas zonas que se llaman el sistema ESAR. Cada letra significa algo. La E es esta, la zona de ejercicios. Esta es la zona simbólica, donde los niños sueñan a lo que quieren ser cuando sean grandes. Y esta es la zona de armado y la zona de reglas, donde hay muchos juegos donde los niños aprenden a seguir las normas. Y esta es la zona de ver, leer y aprender, donde enseñamos a los niños el amor por la lectura de una manera muy lúdica.
Hay algo muy importante y es que a través de todas las capacitaciones que hemos recibido y las asistencias técnicas, pudimos aprender que no todos los niños juegan de la misma manera y que cada edad necesita algo específico para jugar de maravilla. Para esto es importante el apoyo de la administración municipal. Ellos, siendo sensibles frente a las necesidades, construyeron esta ludoteca para los niños de 0 a 5 años. Así ellos pueden jugar de acuerdo a todo lo que necesitan y conforme a su edad. Si no nos hubiéramos capacitado, no lo hubiéramos aprendido. Hola a todos. Bueno, esa es Mary Fernández, una ludotecaria que, como ustedes lo vieron allí, es una maestra, lleva casi que 20 años trabajando en ludoteca en Colombia, en Ciénaga, un municipio donde este programa se constituyó en un escenario en donde de verdad las familias se encontraron, las familias volvieron a vivir ese espacio de juego, pero también la ludoteca impulsa no solamente el derecho a jugar, sino otra política pública, porque al hacer parte de un proceso social en el municipio se articula con las otras instancias, y este es el segundo punto que voy a tratar. El primero, entonces, es que entendamos la ludoteca como un programa social que garantiza el derecho al juego, y el segundo punto es que estas iniciativas de ludotecas, que si bien surgieron también en un inicio aquí en Colombia por iniciativas privadas o de la sociedad civil, acompañadas un poco por el Estado, la verdad, cuando se sostienen, son cuando el Estado entra a ser parte. Y cuando el Estado las asume también como propias, porque el liderazgo de las administraciones locales y de las administraciones municipales logra crear un indicador que es la base fundamental de la sostenibilidad. Sin duda hay que participar la sociedad civil y sin duda hay que participar la comunidad y sin duda la empresa privada, pero el Estado colombiano y el Estado representado en las administraciones municipales es quien lidera estos procesos. Antes de pasar y darle la palabra a otra persona, a otro invitado especial, pues, ¿cómo sintieron la experiencia de Ciénaga? Sergio, ¿cómo la ves? ¿Cómo sientes esta ludotecaria? Maravilloso, esa es la energía que caracteriza no solo al equipo de juego de niñez, sino también a las ludotecarias. Pueden ver esos maravillosos espacios donde en realidad las niñas y los niños pueden tomar un pedacito del mundo y transformarlo para sí mismo, que es al fin lo que hace el juego con los niños y las niñas. Así que los invito a que cierren un momento los ojos allá mientras nos ven y piensen en un espacio así en sus territorios, en los municipios, donde los niños y las niñas puedan soñar, puedan jugar en libertad. En algún momento decíamos, y lo pensábamos, Irmita, que en algún momento una persona, un astronauta hoy en día, un científico hoy en día, un día jugó a ser científico, jugó a ser astronauta, jugó con cohetes, jugó con las estrellas, y hoy en día lo es porque el juego permite explorar en libertad y es una cosa maravillosa. Y tú has dicho una palabra que para mí es fundamental en el juego, y es el jugar en libertad. Y en otros conceptos se le llama juego libre. Yo prefiero decir jugar en libertad porque el juego tiene que ser libre, es una de sus características. Pero, Angelita, entender el juego libre significa entender también la autonomía de las niñas y los niños y de los adolescentes, y esto se logra. Así como Mary nos muestra que una ludoteca puede crear espacios para la infancia, también puede crear espacios para la primera infancia, para la adolescencia, para la familia, porque todas las niñas y los niños no juegan igual. Así es, Irmita, así es entender el curso de vida en el que están los niños y las niñas, es entender también sus intereses, hace parte también de reconocerlos como sujetos de derechos, ¿no? Y de entender también qué les interesa jugar, qué quieren jugar y qué quieren que pase en ese espacio de la ludoteca. Y ahí es muy importante cómo se vinculan sus voces en esa construcción, en esa implementación de la ludoteca como ese espacio social y comunitario. Y entonces en ese ejercicio de un juego libre, pero también el desarrollo, con ello el desarrollo de la autonomía de los niños y los niños, hacemos la invitación a que una ludoteca, vuelvo al siguiente punto, se construye de la mano de las niñas y los niños y se pueden crear escenarios, rincones, como lo decía Mary, diversos a partir de la voz de las niñas y los niños. Pero yo lo decía antes, con un elemento sustancial, que es garantizar la sostenibilidad. Y esto se logra cuando administraciones locales que están aquí presentes en este webinar desde sus territorios se comprometen con un programa como estos. ¿Cómo lo ha hecho Chinchiná? La alcaldía de Chinchiná, y entonces le doy la palabra a Jorge Cárdenas, un ludotecario también que tiene un recorrido impresionante, y a la gestora social que como administración municipal nos dice, sí, vale la pena un programa como estos.
Hola a todos, mi nombre es Jorge Cárdenas, ludotecario de la Ludoteca Naves Cafeteritos del municipio en Chinchina, Caldas. Quiero contarles la experiencia a lo largo de estos 22 años que la ludoteca lleva funcionando, garantizando uno de los derechos fundamentales y tal vez para mí uno de los más hermosos para las niñas y los niños en todos los territorios, y es el derecho al juego, y cómo a través de él se permite el desarrollo de muchísimas habilidades para los niños y las niñas, habilidades sociales, habilidades cognitivas. Pero no solamente somos una ludoteca que trabaja con los niños y las niñas, hacemos extensivo todos nuestros programas, nuestras estrategias lúdicas hacia sus familias para mejorar el entorno en el que ellos se desarrollan fuera de las ludotecas. Las ludotecas en todos los territorios deberían de existir para permitir a los niños esos entornos seguros de desarrollo, esos entornos y esos espacios de juego donde puedan ser y crecer, donde les permitamos a ellos desenvolverse a su manera, ser jugadores a su estilo y que nos enseñen también de otras maneras de jugar. Para que las ludotecas permanezcan, para que las ludotecas sigan funcionando, es importante el compromiso de los gobiernos locales, esa voluntad política que entienda que estos espacios tienen que seguir siendo espacios donde los visibilicemos como sujetos de derecho, pero también que les demos la importancia a lo que son agentes de cambio positivo para los territorios. Desde la alcaldía de Chinchina estamos comprometidos con la ludoteca del municipio. Queremos fortalecer el juego como derecho fundamental para niños, niñas y adolescentes. Visibilizarlos como sujetos de derecho y actores fundamentales del cambio. Bueno, entonces hasta aquí vamos, gracias a Jorge, a la gestora social. Esta es otra ludoteca en Chinchina que habla de otro contexto, Ciénaga, por allá en el norte, en ese calorcito de la sabana, pero acá Chinchina en otro calor también, pero zona cafetera, donde se recoge la cultura, las características, los modos de ser de esa cultura cafetera en Chinchina. Eso se refleja en los juegos, en las propuestas lúdicas que se dan en estas ludotecas. Entonces, gracias a Jorge y a la gestora social. Allí vamos entonces a abordar otro tema. Entonces, vamos con el primero, y es decir que una ludoteca es un programa social que garantiza el derecho al juego. Y al ser un programa social, tiene que ver también con los territorios, con las comunidades, con las familias que acceden al ejercicio pleno de ese derecho. Y ahí planteamos dos conceptos claros. Uno, la libertad, el juego en libertad, el juego libre, ese juego que permite la interacción, ese juego que permite encontrarse con el otro, ese juego que permite descubrir la palabra, pero también descubrir el abrazo, descubrir las formas de expresarse de otras maneras distintas al lenguaje, pero también ese juego que permite asumir la norma, asumir la regla, asumir entonces que estamos en una construcción ciudadana y que la construcción ciudadana tiene que ver en la forma como nos relacionamos con los otros, creando normas y acuerdos, porque nos relacionamos con los otros cuando hay unos acuerdos construidos, tácitos y explícitos, y esos acuerdos, como por ejemplo simple, respetar el turno, en una ludoteca es muy fácil lograrlo porque se respeta el turno en el uso de juguete. Porque los juguetes, esto es otra cosa maravillosa de las bibliotecas, es que los juguetes son propiedad común, son propiedad de todos. Entonces yo hoy juego con un carrito, pero mañana puede ser otra niña la que juegue con ese carrito también. Hay otro tema importante, es cómo en Colombia estamos favoreciendo desde las bibliotecas temas que son álgidos. Por ejemplo, la prevención de violencias basadas en género, y empieza por el juego. Entonces, si nosotros propiciamos que en una ludoteca las niñas tengan acceso a jugar con los carritos, con los juegos de experimento, con los juegos matemáticos, y que los niños también puedan acceder a jugar con muñecas, a jugar con vestuario, a jugar con los alimentos, pues lo que estamos diciendo es el juego no tiene género. Entonces, estas violencias que son basadas en el género van descubriendo otros mensajes y se van transformando. Las ideas, los estereotipos, los imaginarios van cambiando. Esto también se propicia en las bibliotecas. Por lo tanto, llego al tercer punto, y es que las bibliotecas, si bien son un escenario de aprendizaje, especialmente lo que se hace en las bibliotecas es que las niñas y los niños se forman a partir de su vivencia autónoma del juego. No intencionada por el adulto, no mediada por el interés del adulto, no con esas a veces provocaciones que hacemos los adultos muy dirigidas, ¿no? Muy bajo mi intención, sino que al contrario, lo que hace el adulto es acompañar
acompañar y seguirle el juego a las niñas y los niños. Entonces, ese es el tercer elemento. Vamos con otra invitada especial desde otro lado de nuestra costa colombiana, desde esa inmensa y maravillosa Guajira, Yuselfi, que es otra ludotecaria de muchos años en Colombia, en Uribia, un municipio bellísimo, que nos habla de otras formas de jugar en una ludoteca. Por ejemplo, cuando se sale del espacio físico y se va a las rancherías, se va a las veredas, se va a los barrios, se va a las escuelas. Entonces los invito a escuchar a Yuselfi. Hola, mi nombre es Yuselfi Bermúdez y tengo la dicha de ser la coordinadora de la Ludoteca Naves Chaitapule Municipal y los invito a que la conozcamos. La Ludoteca Naves es importante para nuestro municipio porque este espacio está diseñado para los niños, niñas, adolescentes y familias del municipio de Uribia. Es un espacio para soñar, crear, jugar, divertirnos, experimentar, socializar y sobre todo hacer nuevos amigos. Hoy, junto a Pablo, quien lleva 16 años conmigo, quiero contarles los logros de nuestra ludoteca Naves Chaitapule. Primero, los ludotecarios que con su entrega y amor en cada uno de los encuentros educativos han contribuido al desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Segundo, a nuestros gobernantes que con su contribución hemos logrado el crecimiento de esta ludoteca. Tercero, a la Corporación Juego y Niñez que con su apoyo hemos logrado mantener la metodología Naves en nuestra ludoteca municipal. La Ludoteca Naves Chaitapule le sigue apostando al juego y a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la capital indígena de Colombia. Bueno, ya vieron estas tres experiencias. Esta es otra maestra ludotecaria que nos habla de otra forma en que se manifiesta una ludoteca, porque la ludoteca es el reflejo también de lo que es esa comunidad donde se instala. Entonces, vamos recogiendo un elemento. La ludoteca es un programa social que garantiza el derecho al juego, lo he dicho varias veces. Segundo elemento, si bien puede ser una iniciativa de la sociedad civil o de una empresa privada, tiene que liderarlo la administración municipal, porque lo que sucede es que al entender que el juego es un derecho, quien garantiza el derecho es el Estado, representado en las administraciones municipales o departamentales. Entonces, cuando estas instituciones las lideran, pues se genera un proceso más sostenible. Y debe participar la sociedad civil y debe participar la empresa privada y la comunidad, sin duda. El tercer elemento es que la ludoteca debe proveer de los elementos claros como el juego y el juguete para facilitar el juego en libertad, el juego libre, el juego que ayuda en el desarrollo de la autonomía y voy a decir en el desarrollo de todas las habilidades de las niñas y los niños, todas. Por eso favorece el desarrollo integral. Pero también nosotros reflexionamos desde el modelo de la Corporación Juego y Niñez que las ludotecas no son solo para las niñas, niños y adolescentes, sino también para las familias y para las comunidades. Porque las familias tienen que ver aquí y las niñas y los niños están en una familia, son de una familia. Entonces, ¿cómo se vincula la familia en una ludoteca? Bueno, Irmita, tocas un tema fundamental porque la intención de la ludoteca es que sea un espacio no solamente para los niños, niñas y adolescentes, sino precisamente para sus familias, para que ellos se vinculen en escenarios, por ejemplo, de formación. Entonces, la ludoteca se puede volver también un espacio que brinda escenarios para formar a las familias, acompañar a madres, padres, cuidadores en temas tan vitales, por ejemplo, como la crianza y el ejercicio de la crianza, la prevención de violencias en el entorno hogar. Temas, digamos, fundamentales donde las familias necesitan herramientas y requieren formación para acompañar a los niños y las niñas. Lo que hemos entendido como corporación es que cuando trabajamos en pro de los derechos de las niñas y los niños, no podemos trabajar solamente con ellas y ellos, sino que necesitamos trabajar con todos los entornos. Y la familia es el entorno principal donde ellas y ellos se desarrollan y donde aprenden mucho de lo que viven en su cotidianidad. Entonces, que la ludoteca se vuelva un escenario, un espacio donde las familias pueden llegar, pueden formarse, pero también pueden jugar con los niños y las niñas y tener un espacio digno y seguro también para jugar con ellos y ellas, pues también aporta, por ejemplo, en el fortalecimiento del vínculo afectivo. Entonces, es fundamental eso, que la ludoteca se vuelva un escenario mucho más abierto a la comunidad y no solamente para los niños y las niñas, sino de manera importante para quienes los acompañan en su desarrollo. Y yo diría algo más, Angelita, y es que en esas ludotecas, si algo se tiene que propiciar, es formar a la familia en que el juego es un derecho.
y formarla en decírselo de una manera también que tenga que ver con el juego, que esté mediado por el juego, pero que el juego finalmente sea fin también para las familias, un fin para las niñas y los niños y no solo el medio para el aprendizaje. Entonces, a los adultos se nos olvida a veces que el juego es tan necesario en la vida y que por eso es una necesidad, es un factor vital en el desarrollo y que por eso ha sido también reconocido por la Convención de los Derechos del Niño como un derecho fundamental. Entonces, a las familias también las formamos en las ludotecas en juego. Y además que, como usted lo dijo, pasan un momento delicioso en las ludotecas y nos da el derecho también a alejarnos del aburrimiento. También nos da el derecho a divertirnos porque sí, también nos da el derecho a no encontrarle otro sentido más que el de jugar, ¿no? Y eso también le pasa no solo a las familias cuando van a la biblioteca, sino a la comunidad. La comunidad está acelerada, está buscando también, siempre pensando en las cosas, entre comillas, útiles, un poco relacionando el desarrollo humano solo con lo económico, pero también la comunidad cuando tiene una ludoteca comprende otras cosas. Por eso es tan importante la vinculación de la comunidad. Sergio, y ahí tú sabes mucho de eso. Pero antes de decir algo sobre la comunidad, quisiera agregar en el sistema de las familias que hoy en día, que hablamos tanto, por ejemplo, de temas de cuidado, pues las ludotecas son espacios seguros primero. De cuidado. Y también son espacios de cuidado, son espacios donde incluso las niñas, mientras los niños y las niñas pueden también disfrutar en libertad, se abre un espacio para que mujeres, madres, padres y cuidadores también se puedan formar, puedan aprender de otras cosas y esto se articule con otras políticas sociales que tienen los municipios y departamentos. Entonces eso es importante. Y por supuesto, ahí cuando la ludoteca termina siendo un eslabón más de ese rompecabezas del desarrollo territorial, pues lo que hemos visto es que muchas ludotecas se generan para las niñas, niños y adolescentes, pero en términos generales se convierten en espacios de encuentro comunitario. Ahí se hacen reuniones, ahí se gestan alianzas, ahí se gestan procesos y también hemos visto cómo las ludotecas apoyan procesos de desarrollo territorial. En aquellos municipios donde hay banderas de medio ambiente, las ludotecas pueden enseñar jugando a los niños y las niñas a cuidar el medio ambiente porque en el juego aprendemos a relacionarnos también con el entorno. Hemos tenido ludotecas en municipios turísticos y entonces toda la ludoteca está diseñada en torno a esos factores turísticos que tiene el municipio y entonces la ludoteca es un programa social que también contribuye al desarrollo territorial, que contribuye al desarrollo comunitario y que además se convierten en espacios maravillosos para encontrarse en comunidad, en familia, con amigos y desarrollan lazos muy fuertes entre los habitantes de un municipio. La verdad es que la biblioteca se convierte en un epicentro donde confluyen todos estos elementos de los que hemos hablado, pero también donde se convierte en un, digámoslo así, un programa articulador. Articulador, donde se propicia el derecho al juego, pero también se activan otros derechos y de una manera mucho más fácil de llegar a las familias. A veces las familias no se sienten tan cómodas o no se sienten tan convocadas para ir, por ejemplo, a la alcaldía, les genera mucho respeto, por decir algo, o para ir a otro instituto, o para ir a un lugar diferente. En cambio, la ludoteca, como es tan cercana, es tan amiga, pues llegan allá y allá los profesionales ludotecarios activan también las rutas porque hacen parte de las rutas de atención. Sí. Los ludotecarios son profesionales que además conocen de la política pública o deben conocer y activan también la garantía de otros derechos. Si un niño no tiene cupo escolar, pero está todo el día en la ludoteca, hay una alerta. Ahí también se convierte en un lugar de cuidado en todos los sentidos. Entonces se alerta al ludotecario y activa una ruta de atención para que ese niño pueda tener cupo escolar. O sea, es un ente articulador. Y también este desarrollo comunitario se da cuando la ludoteca va a las comunidades, cuando va a la vereda, cuando va a la ranchería. La ludoteca no puede ser estática y ese es un mensaje que damos también. No se trata de encerrar el juego, yo diría se trata de dejar jugar. Y juego siempre está relacionado con el dejar. El adulto puede acompañar y puede acompañar siendo otro jugador, pero especialmente se vuelve potente el juego cuando se deja jugar, con la autonomía allí, en esa vereda, en esa ranchería, y se provoca un espacio y un escenario que las niñas y los niños se sienten recogidos y acogidos, pero también se sienten provocados para generar otros procesos desde allí en su vida personal, en su desarrollo integral. Y vuelvo y insisto solo en la posibilidad de jugar.
Desde allí, esta es la invitación para que reconozcamos en las ludotecas unos escenarios potentes para activar el desarrollo de las niñas y los niños, pero también el desarrollo familiar y también el desarrollo comunitario. Y ahí quiero darle la palabra a Angelita, porque entonces les va a contar cómo es que hemos hecho en la Corporación Asistencia Técnica, cuál ha sido nuestro modelo y una invitación que tenemos. Ahí Angelita nos resume un poco y luego Sergio nos complementa. Bueno, así es. Hemos tenido la fortuna de acompañar técnicamente varias ludotecas en el país y hay una característica importante en ese acompañamiento que hacemos y tiene que ver con que nosotros no solamente formamos en esto que estamos hablando de qué es una ludoteca, cómo la implemento, cómo la desarrollo, sino que acompañamos in situ a los ludotecarios para que puedan precisamente desarrollar esas acciones. Nos interesa también acompañar desde el territorio, viendo las realidades que tienen allí, cómo pueden desarrollar la ludoteca. Si tienen el espacio físico ya en la ludoteca, cómo pueden generar acciones para que ese espacio tenga una oferta de juego para los niños y niñas, pero también cómo llevar esa oferta de juego a otros escenarios del municipio que pueden estar más distantes de ese espacio físico y que efectivamente permitamos, como lo estamos contando, ese desarrollo no solo de los niños y las niñas, sino también de la comunidad. Entonces aquí queremos hacerles una invitación muy importante porque la corporación, como les hemos contado, tiene toda la experticia en este ejercicio de acompañamiento y queremos contarles que tenemos una propuesta para desarrollar estas ludotecas en diferentes espacios en los municipios que están interesados en hacerlos. Ludotecas como un entorno, por supuesto, seguro para jugar. Y esta propuesta tiene un fin particular, un objetivo particular, y es formar desde nuestra metodología propia, que ya tú lo contabas, tenemos una metodología propia que ya Sergio también nos contaba, ha sido validada por la investigación, que nos permite acompañar de manera importante este ejercicio. Lo que buscamos es formar desde nuestra metodología propia cómo implementar una ludoteca, cómo desarrollarla, o en algunos casos, si la ludoteca no cuenta con ludoteca, cómo poner en marcha una ludoteca en ese escenario o en el sector. Perdón que te interrumpa, ese es un punto clave. Y muchos de los que están aquí, allí detrás de estas pantallas nos están viendo, tienen varias preguntas al respecto. Yo creo que tú vas a contestar algunas y Sergio también, pero no sé si alguno tenemos ahí una pregunta puntual ahora para que tú continúes contestando o podemos incluirla dentro de nuestras respuestas. Pues mira, Stephanie reveló pregunta, ¿cómo podemos gestionar o realizar alianzas para la creación o apoyo en la implementación de ludotecas? Ella habla desde Putumayo y dice que le gustaría recibir asistencia técnica para conocer las condiciones de operatividad y la financiación, la proyección financiera. Creo que hay un tema muy importante acá y es, de hecho, no solo se trata de tener un espacio físico. De hecho, hay muchas ludotecas que no tienen espacios físicos porque hay ludotecas que no hacen que los niños vayan y las niñas vayan hasta el espacio físico, sino que la ludoteca va hasta donde están los niños y las niñas. Entonces, hay múltiples formas en las que podemos hacer esto y particularmente lo que nosotros hacemos también con nuestra metodología es enseñar un poquito ese proceso, cómo se da, porque aquí hemos hablado cosas muy lindas del juego, maravillosas de desarrollo, y por supuesto se dan, pero lo que hacemos cuando desarrollamos o implementamos una ludoteca con metodología es que potenciamos todos los efectos del juego y todos los efectos comunitarios que tiene la ludoteca. Exacto. Entonces, gracias por esa pregunta y precisamente esto no está ensayado con esa pregunta, pero Angelita tiene esa respuesta porque de eso se trata esta invitación. Entonces, lo primero que tú nos decías es, queremos acompañar a todos los que se han mostrado interesados en formar desde nuestra metodología propia en cómo implementar ludoteca o quienes ya la tienen, cómo actualizarla. También, así es importante porque hay quienes ya están desarrollando la ludoteca, pero quieren precisamente actualizar sus conocimientos, actualizar las herramientas metodológicas, pedagógicas para poder ampliar su oferta de juego o para poder transformar también incluso su propuesta pedagógica. Aquí hay un tema bien importante y es que las ludotecas tienen una propuesta pedagógica que se vuelve como en un derrotero importante hacia dónde quiere ir esa ludoteca. Y esa propuesta no se construye, ya no lo decías tú, solamente por el ludotecario o por quienes están haciendo parte de la ludoteca, sino con la comunidad, con los niños y las niñas, con las familias, porque debe responder precisamente a esos intereses que ellas y ellos tienen. Entonces, ¿cómo nos pensamos hacer este ejercicio? ¿Cómo pensamos acompañarlos en este proceso? Lo pensamos desde 3 componentes. Un primer componente que hemos denominado aprendiendo lo nuevo, que tiene que ver precisamente con esa formación que podemos hacer a los ludotecarios, a los equipos que van a ser parte de la ludoteca, ya sea para formarlos desde cero, por supuesto reconociendo lo que saben alrededor del juego y lo que han trabajado,
o ya sea para actualizar sus conocimientos, porque ya tienen una ludoteca, han desarrollado algunas acciones, pero quieren actualizarse. Y aquí es muy importante destacar que este tipo de acompañamientos lo hacemos de manera virtual y presencial. Entonces tenemos esas dos modalidades para hacer el ejercicio. Aquí ven más o menos los tiempos y espacios que podríamos desarrollar de ese componente, pero básicamente trabajamos todo ese componente del juego, pero también en todo lo que implica desarrollar una ludoteca en un municipio. Ayer yo tenía una conversación con una ludotecaria que le mando saludos, debe estar ahí también escuchándonos de Melgar, y ella me decía, nosotros estamos convencidos de que la asistencia técnica es más efectiva presencial, pero también, y nosotros también, es decir, nuestra metodología es con el abrazo, con el jugar ahí en vivo, con el entender que jugando juntos vamos avanzando, pero también no solo en la formación específica con una intención clara de aprender, sino también con el disfrute pleno, ¿no? Con el disfrute pleno y con la tranquilidad de disfrutar porque sí, porque el juego no lo permite. Entonces, claro que es irreemplazable un abrazo, es irreemplazable ese juego allí, esa frustración, esa risa, esa carcajada con el otro, pero también esto la pandemia nos lo enseñó, y es que se puede hacer también de manera virtual. Entonces, lo que decidimos hacer es que aprendiendo lo nuevo pueda hacerse presencial, pero también virtual, combinando las dos. Así es. Y ese es un primer componente también que nos aporta, como les decía también, en la construcción, por ejemplo, de las propuestas pedagógicas. De manera importante, cómo acompañamos a los ludotecarios, a los equipos de las ludotecas en esa construcción de la propuesta. Un segundo componente está centrado precisamente en ese acompañamiento in situ y que hemos denominado haciendo juntos, porque precisamente le damos un valor muy importante y relevante al encontrarnos y al poder estar jugando allí en el espacio directo del territorio con la comunidad, reconociendo lo que pasa allí y cómo la ludoteca se adapta y reconoce esas realidades y efectivamente se fortalece o trabaja en torno a ellas. Entonces, en este haciendo juntos, pues ese acompañamiento que hacemos en territorio para fomentar precisamente esa participación de los actores que hacen parte de la ludoteca. Y aquí hay algo muy interesante, para nosotros es clave que no solamente se vincule el equipo de ludotecarios que va a trabajar en la ludoteca o que lo va a acompañar, sino también esos actores locales muy importantes que ayudan a sostenerla. Ese grupo de apoyo comunitario, ese grupo de madres, padres, cuidadores, de personas de la comunidad que también se vinculan a este escenario, también de actores gubernamentales, por supuesto, alcaldes, secretarios, que hemos acompañado y que hemos llevado a las ludotecas a jugar, a entender también el lugar y la importancia que tiene este escenario en el municipio y para que se vinculen desde el inicio en su construcción y su implementación. Entonces, este escenario de acompañamiento in situ busca fomentar eso, esa participación, esa sensibilización y esa articulación con esos actores que son estratégicos para que la ludoteca se pueda desarrollar y pueda además ser sostenible, como ya nos lo decías tú hace un momento. Y un último componente que desarrollamos, que denominamos el ambiente para ser jugado, y tiene que ver de manera muy importante con esa planificación y diseño del espacio para jugar. Entonces puede pasar que tenemos el espacio físico, pero no sabemos cómo ambientarlo, cómo disponer ese espacio para jugar. Acompañamos y asesoramos precisamente esa planificación, pero también cuando no contamos con el espacio fijo, lo podemos hacer y acompañar en términos de la ludoteca itinerante. Y allí, por ejemplo, definimos cuál es la dotación que va en esa maleta viajera que el ludotecario lleva a los territorios, que es importante que vaya allí, y cómo cuando llega al territorio puede disponer y ambientar un espacio de juego digno y organizado y bello para que los niños y las niñas se motiven para tener la comunidad a participar y a ser parte de ese ejercicio. Entonces, aquí de manera muy importante, los asesoramos en esa planificación y diseño de esos espacios, ya sea físico itinerante o los dos, porque la intención es que las ludotecas se movilicen en esos dos escenarios, de igual forma de manera presencial y virtual. Esa es básicamente como nuestra invitación. Entonces, Angelita, el modelo de asistencia técnica que les proponemos para poner en marcha una ludoteca o para actualizar una ludoteca tiene tres componentes. Uno, aprendiendo juntos, que es formación, actualización, entender de nuevo el juego, entender por qué es un derecho, pero también las formas de jugar, las formas en que las niñas y los niños juegan, pero también el sentido de una ludoteca, por qué una ludoteca, el objetivo, las funciones, cómo se organiza una ludoteca. Eso es aprendiendo lo nuevo. Luego el segundo, que es haciendo juntos, es ir allá, y yo me imagino que lo hemos hecho
es no dejar solo al implementador. Entonces, si el alcalde quiere implementar una ludoteca o la gestora social que tal vez está por ahí viéndonos y dice, ¿cómo hago? Por ejemplo, ¿cómo hago si la corporación me dice que hay que tener un acuerdo de consejo municipal creando la ludoteca y el consejo, yo no les sé explicar muy bien? Pues en ese Haciendo Juntos, vamos allá y nosotros hacemos y acompañamos eso. O sea, nosotros no solo decimos cómo hacer, sino que acompañamos a hacer, haciendo. Y el tercero es el de la educación, que denominamos ambiente para hacer jugar. Ambiente para hacer jugar. ¿Cómo te parecen esos componentes? Pues maravilloso, porque además lo que hacemos es condensar décadas de experiencia de la corporación y sacarlo en este empaquetado. Yo les quiero decir que nosotros hoy en día brindamos asistencia técnica a varias ludotecas en el país, muchas apadrinadas por algunos municipios, pero estábamos recorriendo todo el país porque estamos en el mes de la niñez y estamos en esta ruta 25 donde queremos que el juego llegue a cada rincón del país, y llegamos a muchos lugares donde nos dijeron, es que tenemos una ludoteca, tenemos el espacio, pero no sabemos qué hacer con ella. Y dijimos, bueno, saquemos una solución, una herramienta que permita hacer esto. Y lo que estamos proponiendo es que en lugar de yo brindarle este servicio solo a Ángela o a Irma, pues lo que hacemos es unir a varias personas que tienen la misma necesidad, conformar un equipo, y eso me genera economías de escala, me permite abaratar los costos, y con eso podemos ofrecer a personas como ustedes que están conectados una solución económica para que se puedan formar, para que puedan tener acompañamiento en sus municipios y para que puedan tener una asesoría personalizada con muchos años de experiencia que tiene este equipo de la corporación en cómo dinamizar esa ludoteca y cómo hacer de esa ludoteca un lugar real, una herramienta muy importante para el desarrollo integral de la niñez, de las infancias, pero también de la comunidad, porque las ludotecas se convierten en eso, en espacios comunitarios. Sabemos que muchos municipios tuvieron unas apuestas muy importantes hace unos años de tener sus ludotecas, que hoy en día siguen manteniendo sus ludotecarios, y lo que queremos es volver a conectar como corporación en ocasión de estos 25 años, porque 25 años no se cumplen todos los días. Estamos celebrando 25 años de la corporación, 25 años del Día de la Niñez, y qué mejor forma de celebrarlo que ofreciendo algo a los municipios y departamentos para que potencien el juego, para que podamos seguir impactando a millones de niños y niñas que han participado en ludotecas. Y aquí están poniendo un código QR, pero también van a poner un link en el chat para que ustedes puedan inscribirse y recibir más información de lo que puede ser este programa, en qué consiste, y tengan ya, digamos, si a ustedes les interesa tener un proceso de asistencia técnica un poco más personalizado, donde vamos hasta el municipio, donde asesoramos, como lo decía, pues enteren un poquito en qué consiste este servicio y cómo lo podemos articular. Y en se me estaba quedando algo por fuera, y es que en este Aprendiendo Juntos les queremos proponer, y tal vez en esa propuesta un poco más personalizada de la que nos dice Sergio, de los que nos habla Sergio, les cuento que en Aprendiendo lo Nuevo este año, también por los 25 años, no solo de la celebración del Día de la Niñez, sino también 25 años de la corporación, pues vamos a hacer el 8º encuentro internacional de juego, educación y ludotecas, y queremos que a quienes en esta iniciativa quieran estar, pues dentro de lo voy a llamar así, dentro de esa propuesta integral va a estar que puedan participar en ese encuentro internacional, que además nos viene a hablar de juego, educación y ludotecas, pero juego con un énfasis importante para este momento de la vida de las niñas y los niños y este momento del país, que es la salud emocional. Entonces, el juego contribuye de manera efectiva en una salud emocional que les permita a las niñas y a los niños y a las familias identificar sus emociones y tramitarlas. Entonces, de eso vamos a hablar en el encuentro internacional, cómo una ludoteca contribuye para que eso suceda. Entonces, seguramente en esa propuesta de Aprendiendo lo Nuevo, poder venir a ese encuentro internacional será parte de. Por eso los invitamos para que copien o escaneen este QR que ya está en sus pantallas, y llenen el forms, como dice Sergio, pero además volvamos la mirada entonces a qué beneficios tiene una ludoteca del municipio. Yo voy a hablar aquí, seguramente Angelita me va a decir otros y Sergio me va a decir otros. Hemos hablado de lo siguiente. Uno, y para mí es el más importante, es que
los adultos debemos reconocer nuevamente o volver a ese momento en el que fuimos niños y adolescentes y sabíamos que en nuestra vida el juego era parte sustancial y tal vez ocupaba la mayor parte de nuestro tiempo cuando lo podíamos hacer. Entonces, una ludoteca lo que hace es garantizar el ejercicio efectivo del derecho a jugar. Y no encerrado en 4 paredes, sino fuera también. El espacio sí es importante, desde luego, tiene que hacerse con calidad, pero más importante es lo que se vive en ese espacio. Entonces, ese es uno de los beneficios. Otro es el relacionamiento con los otros, el encontrarse con el otro, el afirmarse con el otro, el construirse con el otro, el saber que yo hago parte de una familia y de una comunidad y que al hacer parte también esa relación afectiva, social, me constituye y me construye. Otro elemento es que hay una cosa importantísima en una biblioteca y es que nos construimos como ciudadanos. Ustedes han oído mucho ahora de las habilidades ciudadanas, de las competencias ciudadanas. Eso lo dijo nuestra investigación que validó la metodología en Colombia, la investigación hecha por la Universidad Nacional, y es que el entendernos como ciudadanos tiene que ver con entender la relación con los otros, cuando me relaciono con los otros. Entonces, en una biblioteca es un lugar privilegiado para eso. Para eso, para saber que al respetar la diferencia, y más que respetar la diferencia, valorar la diferencia, acoger la diferencia, agradecer la diferencia, pues ahí nos construimos como ciudadanos. Y eso lo logra el juego de manera natural. Otro beneficio de la biblioteca. De lo que hablábamos precisamente de ser espacios comunitarios, ¿no? Y de ser espacios de preparación comunitaria donde las familias también tienen un escenario para formarse, para jugar, para comprender también la importancia del juego como derecho y por supuesto de fortalecer y aportar el desarrollo comunitario. Y otro beneficio. Que se articula con otras políticas públicas, lo cual me parece maravilloso, con nutrición, con temas de género, con recreación, con deporte. Digamos que la ludoteca puede tener un rol muy relevante en esa articulación con otras políticas públicas y con otras apuestas. De hecho, Irmita, voy a aprovechar para hacerte una pregunta acá que nos dicen de FUCEN y nos dicen qué bueno sería una capacitación para atender a personas con discapacidad. ¿Qué pasa con personas en situación de discapacidad o niños y niñas en situación de discapacidad en ludoteca y juego? ¿Cómo funciona eso? Pues gracias por tu pregunta, porque efectivamente también quienes hemos aprendido, comprendido y trabajado con población con discapacidad, también sabemos que muchas veces, no estoy queriendo desconocer la condición de estas personas, pero muchas veces las limitaciones que ponemos en esa condición está puesta en los otros, ¿no? Más que en la persona que tiene la discapacidad. Y entonces la limitación es la mirada que tenemos de esas personas y por lo tanto como que o nos da recelo o nos da miedo o no sabemos cómo actuar. Y yo les decía alguna vez a las bibliotecarias, las niñas y los niños con discapacidad juegan, también sienten, también viven, también disfrutan de otras maneras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer que efectivamente esto hace parte de todas y de todos, que el juego no necesita ser invitado, sino que llega, ¿no? Pero segundo, que en las ludotecas se pueden crear esas condiciones y esa oferta o esas formas de jugar, esos modos de jugar que acogen. Yo no diría que se hacen exclusivos para ellos, al contrario, no, sino que los acogen y los incluyen. Ese es el valor fundamental de la biblioteca. Y se puede hacer eso que tú dices, claro que sí, en esta formación que hacemos desde luego, eso que planteó Angelita, de entender también el juego en el curso de vida. Un niño de primera infancia no juega igual que un niño adolescente, un adolescente, y por lo tanto unas niñas que tienen, por ejemplo, una discapacidad visual, pues tenemos que adaptar los juegos pero hay otras formas en que estas niñas y estos niños desarrollan otras capacidades. Entonces se trata de acoger y generar una propuesta para eso. Entonces, claro que se puede hacer. El juego es inclusivo. Entonces, Irmita, ¿qué incluye este programa de formación? Incluye formación, acompañamiento in situ, asesoría y además incluye una entrada al encuentro internacional de juego, educación y ludotecas que se va a hacer en la ciudad de Bogotá en septiembre, donde vienen conferencistas nacionales e internacionales a hablar de esas 3 temáticas, incluyendo salud mental, según emocional. Muy bien. Entonces, eso está incluido entre este programa de asesoría,
Digamos, lo que queremos es que puedan escanear el código que aparece en pantallas, que puedan ingresar y puedan enterarse un poquito más de eso, que puedan enterarse un poquito qué costo tiene, qué alcance tiene, qué beneficios puede traer. Y con eso podemos resolver de manera más profunda todas esas dudas que tienen y sobre todo veíamos que había como dos universos o tres universos de organizaciones que nos contactaban y demás. Entonces estaban las que están interesados en constituir o crear una ludoteca. Están unos que tienen una ludoteca pero está paralizada y no saben mucho qué hacer con eso. Y están los que ya tienen una ludoteca funcionando, pero necesitan actualización de conocimiento porque hoy han pasado muchas cosas. De hecho, la pandemia nos transformó, los niños y las niñas juegan distintos, hay múltiples herramientas, cómo podemos interactuar también con medios digitales, qué pasa con enfoques diferenciales, cómo podemos trabajar temas distintos. Entonces, esto hace parte de todo este programa que estamos ofreciendo hoy. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Me gustaría tener acceso, bueno, al link. Me preguntan, nos dicen que efectivamente vamos a tener cargado esta misma transmisión en YouTube. Se va a cargar para que la puedan repetir, para que puedan volver a conocer un poquito de qué se trata la oferta. Y por supuesto, trabajamos acá. Linda Gómez dice que si en las ludotecas se pueden hacer viveros de especies nativas o huertas, como unas huertotecas, que hemos hablado mucho de eso. Háblanos de eso, Irmita. Gracias, Linda. Sí, nosotros tenemos la iniciativa de hacer huertoteca, pero para nosotros la huertoteca es un programa que nace de una biblioteca, ¿no? Es jugando con el cultivo, jugando con la tierra, aprendiendo de esto, además enamorándonos nuevamente de la tierra jugando, porque lamentablemente estamos viendo un mundo en el que valoramos mucho la ciudad, y no le encontramos el valor tan grande que tiene la tierra, el campo. Y entonces una huertoteca lo que busca es eso, ¿no? O darle nuevamente o reconocer nuevamente el valor que tiene el campo jugando. Pero ya cuando tú me hablas de directamente promover cultivo ahí en la ludoteca, puede hacerse cuando la ludoteca tiene un espacio amplio, y entonces tenemos experiencias. Por ejemplo, si alguien nos ve en Bugalagrande alguna vez, en esa biblioteca grande que hay en Bugalagrande, teníamos un espacio para una huertoteca, para una huerta de la biblioteca, pero que ahí lo que motivábamos es a jugar también. Aquí los nutricionistas también tal vez se me van a venir en contra porque dicen no hay que jugar con los alimentos, y nosotros decimos sí se puede jugar con los alimentos. Otra cosa es respetar el derecho a la alimentación, pero jugar con el alimento es mágico. Los niños de manera natural juegan con los alimentos. Yo siempre doy este ejemplo, que cuando están con el plato de comida, tu hijo, David, cuando era más chiquito, está con el plato de comida y de pronto la cuchara es el carrito y coge el barquito que va navegando y luego se lo lleva a la boca, pero está jugando. Entonces sí es posible jugar con el alimento, y entonces nosotros decimos el cultivo en una huerta también puede ser jugado, también puede ser divertido, también puede ser imaginado, pero cuando hay el espacio para que esto suceda. Entonces, Linda, si tú tienes el espacio, pues hacemos una ludoteca con huerta para las niñas y los niños, y piensen y sueñen ustedes que esos alimentos los cultivan los niños y los llevan a la casa. Acá de Gacheta, Cundinamarca, preguntan que cómo podemos inscribirnos a la capacitación, ya que somos 5 ludotecarios. Entonces, la inscripción se hace por municipio. Entonces, el que se inscribe es el municipio y se pueden vincular a varias personas a los procesos de capacitación, a los de acompañamiento y asesoría, y será todo el equipo territorial el que se vincula. Frente a la asistencia al encuentro internacional, sí, cada inscripción contiene una membresía para el encuentro internacional, pero las otras personas del municipio pueden venir con un descuento que después les contaremos un poquito cuál es. O sea, las personas que estén inscritas en este programa también tendrán, digamos, un descuento y demás. También es importante decir que podemos, dentro de ese acompañamiento que se brinda, han preguntado, porque preguntaban un poquito sobre el tema de financiamiento. Pues nosotros tenemos mucha experiencia sabiendo cómo hacer los convenios con organizaciones de base, cómo levantar los recursos, cómo hacer articulación, cómo buscar la sostenibilidad de la ludoteca. Eso es algo que hemos hecho durante varios años. Entonces también podemos acompañar al equipo que está vinculado en cómo pueden lograr esa labor, cómo pueden gestionarlo, y por supuesto ahí donde también encontremos potencia, un equipo comprometido, pues también los podemos tener en cuenta en algunos programas que nosotros operamos a nivel nacional y donde tenemos aliados. Pero principalmente recuerden, es un programa que condensa
décadas de experiencia de la Corporación Juego y Niñez implementando ludotecas desde La Guajira hasta Amazonas, donde hemos llevado juego y garantías a nivel nacional. Otra vez, nosotros somos referentes en ludotecas a nivel latinoamericano y hacemos parte de la Asociación Internacional de Ludotecas, que se llama ITLA. Y esto incluye formación, acompañamiento in situ y asesoría y demás, y una entrada al encuentro internacional. Entonces, ahí para que lo vean un poquito más, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. ¿Cómo sería el tema de los cursos? Otra vez me preguntan, como pueden ver en la pantalla, está un QR, y acá en el chat también van a encontrar un link que aparece puesto por el moderador, donde pueden dejarnos sus datos para darles información mucho más precisa del programa que estamos ofreciendo. Pueden invitar a tomadores de decisiones a esas reuniones donde hablemos un poquito más profundo. Les vamos a enviar un brochure con toda la información, costos, acceso y demás. Solo pues hay que diligenciar el link y enterarse un poquito más de la información. O sea, Sergio, que el primer paso, bueno, voy a hacer una precisión, es que no es un curso, es un programa para implementar ludoteca, que además les aseguramos que va a ser para ustedes muy favorable, muy favorable. Lo que nos interesa a nosotros como corporación es que en estos 25 años Colombia visibilice las ludotecas como ese programa social para garantizar el derecho al juego, para que piensen ustedes que todos los municipios de Colombia haya ludoteca. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, el primer paso es que diligencien el FONS de tal manera que entonces nosotros ya sabemos quiénes son los que están realmente interesados, entonces nosotros ahí empezaremos una conversación uno a uno. Yo creo que... Sí, nos quedan pocos minutos para terminar el tiempo que dijimos que era 1 hora. Entonces recuerden que un poco lo que hicimos fue crear un producto que normalmente ofrecerlo o contratar a un profesional de las características de Ángela, de Irma o de los profesionales que tenemos en la corporación, pues es costoso, además desplazarlo hasta los municipios. Entonces lo que decidimos fue, bueno, ¿y qué tal pasa si ese profesional lo pagamos entre varios? Un poco esa es la analogía. Y así creamos un producto que creemos que puede ser muy favorable para ustedes, para este programa. Que ¿cuánto durará? Más o menos, ¿cuánto tenemos estimado que dure? 3 meses. Que se va más o menos a 3 meses desarrollando en diferentes espacios presenciales y virtuales, dependiendo. También podemos hacer adaptaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades también que tenga el municipio, podemos ir mirando cómo adaptamos esas horas de formación y acompañamiento. Entonces, este mes de abril estaremos recibiendo inscripciones, haciendo y demás, para ver si en mayo, junio, arrancamos un programa que 3, 4 meses, digamos que se nos alarguen algunas sesiones para desarrollar este proceso de acompañamiento a municipios, que tendrá estos beneficios. Recuerden que nos pueden escribir, pueden mandar sus consultas y, por supuesto, pues inscríbase en el link y demás. Preguntan si manejamos hacia adultos y estudiantes universitarios. Pues nos puedes escribir un poquito a ver cuál es la inquietud que tienen frente a los adultos. Sí les podemos decir que los adultos también disfrutan de las ludotecas. Y próximamente también ustedes encontrarán mucha más información sobre el Encuentro Internacional de Educación, Juego y Ludotecas, donde traeremos a expertos y speakers nacionales e internacionales que nos hablarán de esas temáticas. Y sí sé que los estudiantes van a tener descuento en ese encuentro internacional que se realizará en la ciudad de Bogotá. Pero sin duda, las ludotecas también es para adultos. Es decir, hay que volver a reconocer que los adultos también jugamos, a reconocer y al reconocerlo vivirlo, que también lo tenemos como derecho y a darnos ese permiso como adultos también, a que disfrutarnos y a permitirlo. No sé, yo creo que estamos llegando al cierre. Sergio, Angelita, este ha sido un espacio que para nosotros se nos ha pasado volando, espero que para ustedes también. A nosotros nos gustaría hablar muchísimo de ludotecas. Tenemos una historia de 25 años implementando ludotecas, viendo estas experiencias de estas personas maravillosas que nos enviaron estos videos y que comparten su experiencia, y ojalá esa experiencia también se haga propia de ustedes. Que ustedes luego sean los invitados expertos a hablar de ludotecas, o los que ya lo son, se contactan con nosotros y nos dicen, sabemos de ludotecas y los tenemos en el radar y los vinculamos a nuestra red. Entonces, yo creo que sin más, cerramos este espacio. Angelita, muchas gracias. Sergio, gracias por liderarlo y bueno, esperamos la información de todos ustedes. Un abrazo grande desde la distancia y que ojalá Colombia siga siendo un territorio de juego.
Bueno, aquí hablan mucho de tener ludotecas en todo lado. Ojalá sea así. Así lo dice Forge, que todos deberíamos tener ludotecas y es por eso también están ustedes acá. Como este video lo van a cargar a YouTube, entonces también los invitamos a los que tengan dudas sobre ludotecas, quieran aprender un poquito más, a que nos dejen en los comentarios preguntas, dudas que tengan, que le den like a este video, que lo compartan, que nos ayuden a hacer de esto las ludotecas otro gran movimiento, porque las ludotecas ya han sido un movimiento en Colombia. Y Lina pregunta si se puede montar una ludoteca en una universidad. Hay ludotecas en universidades, se puede hacer. Ha sido maravilloso, entonces muchas gracias por escucharnos, no olviden darle like al video y dejarnos sus dudas y comentarios para ver si también hacemos otro webinar como este. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien.